A ver, alguien que nos quiera comentar algo de la duda de Luis. O sea, quiero ver cómo andan, ¿no? Y a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí entienden la duda de Luis? Dice, es que vimos la densidad de probabilidad y en el libro vienen otras de densidad de probabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos la densidad de probabilidad? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Alguien tiene noción? A ver, ya vimos muchísimas veces que hay algo que nos da la densidad de probabilidad. ¿Qué cosa es? El cuadrado de la función de onda. El cuadrado de la función de onda. Entonces, la densidad de probabilidad va a depender de cómo es esa función de onda. Si estamos aplicándola a un sistema de un electrón que anda en el espacio, un protón que anda en un haz, si es un electrón que está en un átomo, ¿sí? Entonces, la función de onda va a determinar, bueno, obviamente vas a sacar el cuadrado de ahí y vas a determinar cómo es la densidad de probabilidad basándote en esa función de onda. ¿Hasta ahí vamos bien, Luis? Ajá. Entonces, será lo mismo que una ecuación de una densidad de probabilidad de un electrón que ande así en un rayo así, en el espacio, un rayo cósmico, que la de un átomo, que la del electrón en un átomo, será la misma densidad de probabilidad. No. No, bueno, entonces hay que entender por qué algunas dependen de unas variables y otras no. ¿Tú qué esperarías de una partícula que viene de la estrella Alfa Centauri? ¿La función de onda dependerá del radio o de la distancia? Probablemente sí, porque se va desplazando. Pero lo que nos interesa aquí en química son las funciones de onda de los electrones. ¿Y de qué dependen esas funciones de onda? Tienen dos secciones. ¿La parte qué? Radial, ¿Y la parte qué? angular. Angular. Tiene dos secciones, ¿verdad? La función de onda. Entonces, la densidad de probabilidad va a depender de tres variables. La primera, ¿cuál es, Luis? Pues sería el número, bueno, el orbital es el número n. Esos son los números cuánticos, pero ¿cuáles son las variables? Del radio y los dos ángulos. Y los dos ángulos, teta y phi, ¿sí? Entonces, todo depende de cuál sea el sistema que estés estudiando. Por eso no hay una ecuación universal que digas, con esta ecuación resuelvo todos los problemas de densidad, de probabilidad, porque todo depende cuál es la función de onda, y la función de onda depende del sistema que estés estudiando. Aquí en química ya les dije, vamos a estudiar funciones de onda de electrones o de átomos, ajá, de electrones en átomos más bien. Entonces, necesitas una función de onda que cuadre con eso. ¿Queda claro, Luis? Sí, sí, porque en el libro habla de lo mismo que acaba de mencionar Sí. y creo que de ahí sale la ecuación que menciona el libro, porque menciona que como la ecuación de la que parte es de un orbital 1s, no, Ujú. no importan los ángulos, se pueden Ajá. despreciar porque no va a afectar mucho la densidad de probabilidad. Sí, no cambia el ángulo porque Y vimos las... solamente, Muy bien, Luis. Vimos que la función 1S, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma geométrica? ¿Una esfera? Una esfera, muy bien. Entonces, como es una esfera, no importa el ángulo. Para cualquier ángulo, la densidad de probabilidad va a ser igual, ¿verdad? No importa cómo cambies teta o cómo cambies phi. En una esfera, cualquier ángulo va a dar el mismo valor. Entonces, lo único que importa es la parte radial. Toda la parte la parte angular, de hecho, vale 1 en esa función. A nadie le tocó, a nadie se la puso porque toda esa parte vale 1. Pero es lo que van a hacer están haciendo en la serie, las gráficas. ¿Queda claro cómo resolver y cómo aplicarlo, Luis? creo que ya voy teniendo una idea. ¿Sí? Entonces, si estás leyendo bien, nada más que estás leyendo todavía mucho, muy al principio, cuando define qué cosa es la densidad de probabilidad. Y eso puede ser para cualquier sistema.
Por eso te puede salir cualquier ecuación dependiendo de la función de onda que tomes. Entonces necesitas tomar la función de onda adecuada que te está diciendo ahí el problema. El problema ya te dice cuál función de onda y qué números cuánticos, de hecho. ¿Sí, Luis? Sí, sí, ya entendí. Bueno, si sigue habiendo dudas, me avisas. ¿Dudas o de otra cosa o algo? Yo tenía una duda, profe. Sí, De la clase pasada, cuando estábamos viendo lo del spin, sí. ¿el spin es lo mismo que el momento magnético o son diferentes? No, o sea, el nombre formal es el momento angular spin, pero el momento angular spin es un momento magnético intrínseco de las partículas. O sea, hay momentos magnéticos que se generan por cargas, hay momentos magnéticos que se generan por diferentes causas, pero ese momento magnético que tienen las partículas es inherente de ellas, no se genera por algo más, digamos que viene de su naturaleza. O sea, las partículas todas tienen un spin y no tiene un origen, o sea, no tiene un campo eléctrico que lo esté generando ese. Y ese spin sí es un momento magnético, pero ese momento magnético es especial porque es intrínseco de todas las partículas. Ah, ok, gracias. Por eso se alinea con el momento, con el campo magnético del experimento. ¿Sí? Sí, Bueno, profe, gracias. ¿dudas? Bueno, vamos a seguir con eso del spin y vamos a ver un ejemplo rápido eh, de qué significa que intercambiemos las partículas y aparezca un signo menos. Entonces, esto se llama el principio de exclusión de Pauli. Es lo que estábamos viendo la clase pasada. Y vamos a ver dos ejemplos. Entonces, vamos a tener la función de onda del electrón 1 y 2 y la función de onda, vamos a ponerle x1, donde 1 es la etiqueta, x2 más y1, y2 más z2, perdón, z1 cuadrado y z2. Y lo que vamos a hacer es intercambiar, bueno, vamos a hacerlo primero por así. Vamos a aplicar un operador P tal que intercambie los electrones. O sea, el operador S, SP, lo que nos va a hacer es darnos la función 2,1. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a intercambiar los 1 con el 2. Entonces, la función 2,1 sería x2, x1 más y2, y1 más z2, z1. Esta lo podemos reacomodar porque son solamente coordenadas como x1, x2 más y2, y1 más z1, z2. Aquí lo voy a borrar, aquí me equivoqué. 1, 2. Si se fijan, al aplicar el operador de intercambio de partículas a la función de la función de onda 1,2, eso nos da la función de onda 2,1, que es exactamente igual, ¿verdad? No cambió en signo en nada de aquí.
esta función, es la 1, bueno, la 2, es igual a la función del 1. ¿Están de acuerdo? Profesor, en la ecuación 2, ¿qué se hizo o por qué quedó igual? Porque esta parte de aquí conmuta con esta. Conmuta quiere decir que puedes cambiar la posición. Ajá. Entonces nada más pasé esta para acá, o si quieren la dejamos así como están dos. Entonces, si se dan cuenta, la 1 y la 2 son iguales. No hay nada, no pasó nada. ¿Me podrían decir si esta función de onda corresponde a un bosón o a un fermión? ¿A un bosón? ¿Un A un bosón? A bosón. un bosón. Entonces es bosón. Porque quedó un más aquí. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner ejemplo 1. Vamos a hacer que la función de onda 1,2 es igual al logaritmo natural de x1, y1, z1, y está el otro electrón que tiene coordenadas x2, y2, z2. Ajá. ¿Les parece si les doy 3 minutos para que me digan el resultado de aplicar el operador P? ¿Cuál es el resultado de aplicar el operador P que intercambia las partículas? 1,2 2,1. Les doy 3 minutos. Son 13, 1:24 a la 1:27. ¿Va? ¿Me podrían decir cuál es el valor de la función de onda 2? 2, 1. ¿Cuánto vale esto? Yo no sé si lo hice bien. Yo igual puse el mismo logaritmo natural, Ajá. pero solo intercambié el numerador y el denominador. Sí, y luego, Hasta Puedes ahí empezar me con resta, quedé. ¿no? eso es lo mismo que menos Sí. logaritmo natural de x1, y2, z, ay, ay, ay. 1, z1, x2, y2, z2. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Por qué se le Sí. pone menos, profe? Es una propiedad de los logaritmos. O sea, si tú multiplicas por menos, cambias el denominador. Ah, ok, Entonces, gracias. aquí quedó un menos, ¿verdad? También se podría ver como si se pone como una resta, ¿no? Porque bueno, yo lo puse como logaritmo natural de x2, y2, z2, menos logaritmo de x1, y1, z1. Y si se compara con la otra, Ujú. pues sí cambia el signo. Hay un cambio de signo. O sea, lo pones, a ver, para mí x2. Ah, pues también. O sea, que separes esta como una resta, ¿no? Ajá, sí, para que sea Como más una fácil. suma, más bien. También. Ajá, como una suma. Una suma y esta como una resta. Sí, sí. También puedes hacer eso. Ujú. Entonces, ¿esta de qué tipo de partícula es? ¿Fermión? Un fermión. Bueno, entonces la conclusión es que los fermiones, vieron la clase pasada, bueno, los fermiones no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Y ese número cuántico, ese cuarto número cuántico, le llamamos el spin. Entonces vamos a ver algo hoy que se llama configuración electrónica. Ya lo apunté aquí. Configuración electrónica. Entonces, recuerdan que de las ecuaciones podemos obtener la energía y tenemos que, ya presentamos este diagrama un par de veces,
Entonces la energía del 1s, 2s, 3s, 4s, 5s van en este orden, y luego 2p, 3p. Hay 3 tipos de orbitales para el p, el XYZ, 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 y así. Para el d, quedamos que hay 4, que es XY, YZ, XZ, X cuadrada, Y cuadrada y Z cuadrada. Y luego hay otros para el F que son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de orbitales. Y tienen un diagrama de energía de esta forma. Entonces, como químicos o como personas que están en la Facultad de Química, que estudian alguna carrera relacionada a química, lo que les va a interesar siempre es obtener la configuración electrónica, porque esa configuración electrónica les va a decir cómo se comportan los elementos, cómo se enlazan, de qué color pueden ser, qué reacción va a tener, varias propiedades de los átomos van a estar dados por su configuración electrónica. Entonces es muy relevante tener en cuenta la configuración electrónica. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, la forma, hay algo que se llama el principio de construcción de Aufbau, que nos indica cómo llenar los electrones, pero hay una forma muy mnemotécnica que desarrolló un profesor de aquí de la Facultad de Química hace muchos años, de hecho ya falleció, que se llamaba Jaime Keller, y construyó algo, publicó algo, de hecho estaba leyendo hace rato, que lo hizo cuando tenía 19 años. Estaba chico, y se le llama la regla de las diagonales. Entonces, lo acomoda 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, estoy viendo que incluso lo publicó y todo. Entonces, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ¿no? Como una pirámide. Y aquí le van a poner S a la primera. Es una forma muy fácil de recordar en qué orden van. Aquí le van a poner P, 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 P. Ajá, aquí le van a poner D, D, D. Y acá se seguiría 4, 5, F, F. Entonces la idea de estas diagonales es que van a llenar en este sentido. 1, ajá. Obviamente aquí iría también 6S, 6P y así. Entonces, si quieren obtener la configuración electrónica de un elemento, lo único que tienen que hacer es seguir estas diagonales en esta dirección. Entonces, por ejemplo, para el caso del litio, el litio tiene ¿cuántos protones? Aquí indica que tiene 3 protones en el núcleo. Vamos a poner un 3. Eso indica que si está neutro, o sea que es un estado de oxidación neutro, va a tener 3 electrones también. ¿Cuántos electrones caben en el orbital S? 2. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? Porque solamente tiene como una esferita y solamente caben 2 en una de esas porque es el spin el que varía. Ajá, correcto. Vimos que no pueden, como son los electrones son fermiones, no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Entonces, la única posibilidad es de que tenga, si es 1s, quedamos que 1s significa que n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0, y entonces debe de tener 2 posibilidades del spin. S más un medio y menos un medio, que lo voy a indicar con flecha arriba, flecha abajo. Ajá. Entonces, solamente caben 2 electrones en un orbital S. Por esta razón. Bueno. Entonces, para el litio, vamos a tener 1s y vamos a poner un 2 aquí chiquito indicando que hay 2 electrones. Después vamos a continuar con esta regla, con estas diagonales. Entonces aquí va 1s y luego seguiría
2s. ¿Sí? ¿Cuántos electrones habría en el 2s? 2. Ah, 1. no, 1, ¿no? En este caso, porque nada más hay 3 electrones, entonces ya suma 2 y 1 son 3. Listo. Si lo vemos de acá, entonces vemos que ese diagrama nos ayuda a entender este diagrama de energía que está arriba. 1s, 2s, está en este orden. En cierto momento hay complicaciones porque este diagrama no incluye algunas cosas. Entonces yo recomiendo más seguir este diagrama de las diagonales. Me parece muy mnemotécnico y es fácil de construir y de memorizar. Si incluso en 5 años, si se les olvida qué sigue después, qué orbital sigue de acá, si construyen este diagrama, pueden recordar fácilmente qué orbital es el que sigue. A ver, vamos a hacer ahora el magnesio. El magnesio, aquí en la tabla periódica, dice que tiene 11 protones. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que lo hagan, les doy 2 minutos para que determinen la configuración electrónica. Profe, son El 12. magnesio tiene 12, ¿no? Sí. Ah, sí, perdón, estoy copié la del sodio, ¿no? El magnesio tiene 12. Vamos a pausar. El hierro y, a ver, el silicio. Tiene 14. Les doy 4 minutos, ya que ya lo entendieron. Y ahorita la revisamos. Ok, entonces vamos a poner, ¿cuál sería para el calcio? ¿Alguien? Ahora sí, Joel, ¿me dictas? Sí, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ok. 4s1. No, es Es 4S2. 4S2, ¿no? Y 2, perdón. 4s2. Muy bien. Vanessa. Es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D6. 3d6. Ok. ¿Quién quiere comentar o quiere decir un para el silicio? Es que yo lo tengo, pero no sé si estoy bien. Sí, está bien, aquí no hay problema, aquí lo arreglamos entre todos. Ok, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P2. 3, ok, son 10, 14, ok, muy bien. Ahora vamos a ver que resulta que la forma en que se llenan no es la misma forma en que se pierden los electrones. Eso se debe a algo que se llama afinidad electrónica, que es el tema de la siguiente clase. Entonces, la configuración electrónica de los iones cambia si pierden electrones o ganan. Vamos a hacer la última, cloro. Bueno, esa la hacemos así sin esta. Entonces, hagan por favor del litio más, magnesio 2 más, calcio 2 más, hierro 3 más y silicio 4 más. Ah, bueno, y falta cloro menos. ¿Podrían hacer esas configuraciones? 5 minutos para hacerlas. Vale. Bueno, pues. Va. Ya ahorita han de haber llegado allá la del calcio y del hierro. Vamos a ver. Entonces, para el litio, este más significa que tiene un electrón de menos, porque el electrón tiene una carga negativa y entonces sería 1s2. Para el magnesio, entonces este electrón, pierde 2 electrones, por eso tiene una carga positiva. 2 cargas positivas sería 1s2, 2s2, 2p6. ¿Sí? Para el calcio, a ver, alguien me dice quién quiere ayudarme para el calcio. Yo. Sí, a ver, dinos, Dani. Sería 1S2, 2S2,
2p6, 3s2, 3p6 y se queda ahí. 3p6. Ahora vamos a hacer para el hierro. Esta la voy a hacer yo porque aquí sucede algo. Entonces es igual 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y resulta que en el caso de los orbitales D, se pierde primero el 4s. Vamos a ver acá en nuestro orbital de 4s. Resulta que el 4s está muy cerca de energía del 3d. ¿Sí? Pero se acuerdan que estos orbitales los sacamos en realidad para el hidrógeno. La realidad es que estos 4s son los primeros que se pierden, a pesar de que los llenamos primero. Se llenan primero, pero también salen primero. Entonces la configuración electrónica del hierro 3+ es 3d6. Repito, estos electrones serían los que perdería. ¿No bueno, sería 3 de 5? Perdón. Y además pierde uno del D, entonces sería 3d5. Bueno, incluso lo voy a poner así con rojo. 3d5. ¿Sí? Entonces recuerden que para el caso de los D, se van a perder primero los electrones que estén en orbitales S. ¿Sí? Ok. Para el silicio. ¿Puede decir? ¿Quién quiere Se decir? perderían A ver, ¿cuál? los S, ¿no? Los últimos. ¿Sí? Quedaría como 1s2, 2s2, 2p6. ¿Sí? ¿Nada más? Ya no me acuerdo cuánto es el silicio, 14. Es Ok, que muy bien. 14. Ajá. Y para el cloro, Yo le ayudo. a ver, Es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. 3p6. A ver, vamos a ver. El cloro tiene inicialmente 17. Ah, sí, está bien. 17. 3p6. Bueno, esto está bien. Esto es lo que vamos a tratar de predecir con este diagrama, que es muy útil. La realidad es que en algunos átomos, principalmente los átomos que tienen orbitales D, hay algunas variaciones, hay algunos cambios. Vamos a hacer el del cromo para explicar esos cambios. Lo más importante es entender esto, porque estos cambios muchas veces son experimentales o tienen muchos sí tienen algún fundamento entendible, pero muchos se observan experimentalmente por alguna razón que sí tiene cada uno su peculiaridad. Pero es importante que recuerden al menos la configuración electrónica esperada. Esta es la configuración electrónica que ustedes van a esperar. Siempre van a esperar que se pierda el S primero. Siempre van a esperar que tengan este orden de acuerdo a este arreglo de las diagonales. Ahora vamos a hacer el del cromo. ¿Lo podrían hacer? Un minuto para hacerlo. Ya vi que ya lo están haciendo más rápido. Dinos, Paulina. Es 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3p6, 4s1 y 3d5. 4. Ah, pero es lo que no quería. Bueno, tú ya sabes por qué es eso, ¿no? Pero si seguimos las reglas, nos va a quedar 4s2, 3d4, ¿verdad? Pero tú ya hiciste algo Sí. que ya sabías de otro curso o algo. Bueno, vamos a analizar por qué Paulina nos dice esto. Vamos a analizar qué es lo que es correcto. Ahorita les voy a explicar aquí. El correcto es 4s1, 3d5. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Los orbitales S son dos electrones en el S, perdón. Y los orbitales D son 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Voy a poner los electrones. Entonces, originalmente habíamos dicho que la configuración electrónica va a ser de esta forma. Que es lo que está con negro. Es más, lo voy a poner. Bueno, sí, ahí lo voy a dejar. Pero resulta que la naturaleza no le gusta la repulsión electrónica que hay aquí, en ese orbital, porque están dos electrones en un orbital. Y dado que la energía es muy similar, vamos a ver aquí el S y el D tienen una energía muy cercana, lo que en realidad ocurre es que este electrón que está acá se acomoda en el orbital D, en uno de los orbitales D, ¿sí? Entonces, así evita esa repulsión y los electrones, cada uno está en un orbital. Ese se llama máxima multiplicidad. Después, a lo mejor, sí, en orgánica van a ver algo que se llama las reglas de Hund y van a ver más a fondo cuando hay estos tipos de excepciones. Entonces, varios elementos tienen excepciones, pero lo importante al menos es que memoricen la configuración electrónica esperada hasta el punto de seguir la regla de las diagonales o el principio de construcción de Aufbau, se llama. ¿Dudas? ¿Cómo sabemos en cuál tenemos que hacer esta modificación y en cuáles no? Espera, Fernanda, me preguntaste que puse 4S 2 veces. Ah, sí. 1, 2 sería aquí 3S, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, principalmente si está este caso de que queda un electrón solo y hay un hueco en el orbital D, hay esa situación. ¿Cuáles los pueden tener? Los cromos, por ejemplo, o algo que tenga una configuración similar al cromo. Ajá, esos son los principales. Pero los otros, digamos que hay que saberlos con algún dato experimental. Pero a predecir fácil, los que ocurra así. ¿Cuál podría tener una configuración electrónica al cromo? Por ejemplo, uno que tuviera, a ver, 28. ¿Cuál es el que tiene 28? El níquel. 29, ¿no? El cobre. El níquel, por ejemplo. Por ejemplo, níquel 4 más. Va a tener la misma configuración y entonces va a tener el mismo asunto. ¿Sí? ¿Cuál más? Por ejemplo, el 26. Vamos a ver cuál es el 26. Hierro. Hierro 2 más. 26. Va a tener esta misma configuración electrónica. Ajá, y entonces va a tener este mismo asunto. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero hay más excepciones por otros motivos. ¿Dudas? Hoy sigo sin entender lo de las excepciones. Sí. ¿Entiendes la excepción del cromo? Oh, no. Ok. El cromo, aquí hay un problema. Si tú sigues la regla de forma natural como la vimos, nos va a quedar esta configuración en negro. ¿Sí? ¿Ya la hiciste? ¿Tú la hiciste ahorita, Azul? Sí Y te la quedó hice. esta en negro, ¿correcto? Sí, es en negro. Ok. Resulta que experimentalmente esta en negro no se cumple. La predicción que estamos haciendo no es real. No se cumple. Lo que ocurre es esta que está en rosa. Es la que realmente ocurre en la naturaleza. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué ocurre. Tenemos un orbital S que tiene 2 electrones y tenemos 5 orbitales D. Resulta que como hay 2 electrones en el orbital S, tiene mucha energía. Y tiene menor energía la configuración que está abajo. Entonces, la configuración que está arriba no se cumple, sino que la que se cumple es la configuración electrónica que está abajo. ¿Por qué? Este electrón que originalmente estaba en el orbital S, al estar en otro orbital, disminuye su energía, porque ya no existe esa repulsión coulombica que existía en el orbital S. Entonces, la configuración electrónica experimental que vamos a ver es la configuración que se encuentra abajo, la que está palomeada. ¿Queda claro? Es como mantener el equilibrio en la energía, más o menos.
disminuye la energía. Simplemente ve, aquí hay energía extra con una repulsión. ¿Sí? Sí, Y sí, aquí sí. ya no hay ninguna repulsión, ningún electrón tiene otro electrón en su mismo orbital, o sea, ningún electrón tiene ningún electrón tiene otro electrón cerca. Y eso hace que disminuya la energía. Entonces, como la naturaleza siempre busca estar en el mínimo de energía, ocurre la configuración de abajo. Ok, ok, muchas gracias. Sí, ya la De nada. entendí. Ok, y lo mismo ocurre con otros que tengan configuración electrónica similar. Dinos, Vanessa. Y bueno, profesor, no sé si tiene que ver, pero a mí me enseñaron, bueno, de lo que yo recuerdo, es que primero se tenían que llenar los de arriba y después los de abajo, ¿no? O algo así. Bueno, esa es una convención, pero sí, ese es algo que se me olvidó aquí decir y lo estaba haciendo, pero no expliqué. Aquí en este caso, a lo mejor no lo hice así o no sé, pero eso es algo que tiene que ver con las reglas de Home. Ajá, que no sé si, yo creo que ni en orgánica los van a ver, pero vamos a llenar siempre pongan los de spin arriba, o sea, spin arriba significa un medio de la constante de racionalizada de Planck. Entonces ponen arriba 1, ¿cuántos electrones van a repartir aquí? Según esta configuración que vimos que no da, serían 6. Entonces vamos a poner 1, 2, o sea, hasta aquí, y luego 1, 2, 3 y 4. Si tuviéramos más electrones, empezamos a ponerlos de abajo. Ajá. Y de acuerdo a esta regla, entonces dice que ponemos todos los de arriba, pero incluyendo el orbital es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es correcto, hay que empezar a llenar con electrones hacia arriba y luego hacia abajo. Sí, Paulina. Profe, ¿y esto solo se da de entre los orbitales S y D? Sí, ¿por qué? Porque los orbitales S y D tienen energía similar, mira, el 3D y el 4S tienen energía muy similar. Ah, ok, gracias. Joel. Le iba a preguntar que si iba como a explicar un poco de la configuración de los gases nobles y la configuración electrónica que le preguntaban en el chat hace rato. Ah, sí, se me olvidó poner eso. Ahora, esta 1S, 2, por ejemplo, el litio, esa es la configuración electrónica de un gas noble. Esa es la configuración electrónica del hidrógeno. Digo, perdón, del helio. Entonces, muchas veces esta configuración que, por ejemplo, para el magnesio, se escribe también como helio, y entonces es la 1S2. Ah, perdón. Para el helio, vamos a ver dónde está. Vamos a ubicarlo aquí en el magnesio para ver qué configuración electrónica tiene. El magnesio tiene la configuración electrónica del neón más el 2S2. Entonces ya quedaría solamente como neón, así. ¿Ok? Entonces el magnesio 2 tiene la misma configuración electrónica del neón. Acá en el magnesio, en estado de oxidación cero, lo podemos escribir como neón más los electrones que faltan, 3s2. Es otra forma de escribirlo. ¿Queda claro cómo usar esa notación? A ver, para el calcio aquí está, sería la configuración electrónica del argón más los electrones que faltan. Entonces sería, para el calcio sería la del argón más los dos electrones que faltan, 4s2. ¿Sí? ¿Por qué a veces no es tan relevante escribir los electrones del core? Porque los electrones de valencia son los que van a permitir varios efectos o varios enlaces o varios colores, transiciones, conductividad. Muchísimas de las propiedades vienen dadas por los electrones que están en la superficie. Entonces, los electrones que están internos no son tan relevantes y a veces no es tan importante considerarlos, a menos que vaya a haber alguna transición no tan común, por ejemplo, de rayos X, eso se involucran electrones internos. O bueno, hay otros fenómenos que involucran los electrones internos. ¿Dudas?
No, ninguno. Ok. Bueno, Y al vamos a... momento de, profe, Sí, sí. bueno, al momento, por ejemplo, como cuando teníamos la situación del cromo, igual si lo ponemos con el gas, entonces también tendríamos que poner así el 4S, por ejemplo, del grado 4S1 y 3D5, Sí, correcto. la corrección. Sí, es correcto. Ok. Vamos a apuntarla. A ver, para el cromo. ¿Dónde es el cromo? Acá 24. Entonces era argón más la configuración que falta. Los S y los D. Entonces, para el cromo así, lo lo podemos escribir así también. Argón, 4S, 4D, 4. Esperada. Ajá. 4S2. Esa sería la esperada. Ya que si ocurre algo y que o eso ya son otros fenómenos que ahorita no vamos a ahondar por tiempo también. ¿Sí? Ok. Sí, ¿Dudas? gracias. De nada. ¿No Profe, habíamos pero dicho que era la rosa, la buena, para el cromo? Sí, la correcta es la experimental, es esta rosa. Y es por esta razón. Y la negra es simplemente lo que esperamos de acuerdo al diagrama. Ajá. Profe, y la rosa nos había dicho que se sacaba, pero ya como que a partir de algún dato experimental, ¿no? O sea, no es como que podamos predecir al 100% cómo va a quedar, ¿o sí? O sea, a partir de dato experimental vemos que ocurre y luego damos una explicación, ¿por qué ocurre esto? Y entonces ya nos damos cuenta que ocurre por esta repulsión electrónica que existe aquí en el orbitales y pues digamos que ahora ya puede ser una mejor predicción. Todos los que tengan esta configuración del cromo van a tener esta situación. Entonces, cuando les pregunten la configuración electrónica, pues normalmente hay que hacer lo mejor que se puede, lo que saben hacer, y pueden incluir esta aproximación. Pero si les dicen solamente la configuración electrónica esperada con las reglas de ANPAO, pues solamente van a llegar a esta negra, aunque no sea un caso real. Ah, ok, gracias. ¿De nada, Vanessa? Pero profesor, entonces, ¿no sería la rosa? O sea, argón y 4S1, 3D5. ¿O Sí, o eso sea, que yo puse está si tú bien? quieres hacer la configuración electrónica que vas a observar, sería correcta, 4S1, 3D5. Aquí abajo me dices, ¿no? Aquí donde estoy poniendo el mouse. Sí. Sí, esa sería la experimental, la que vas a ver. Pero aquí escribí la configuración electrónica esperada, nada más. Ah, ok, entonces cualquiera de las dos está bien, ¿no? O sea, dependiendo para qué la quieres, pues. O sea, Pero por ejemplo, si por ejemplo, en el examen nos pone algo así, podemos en el escribir la examen no les rosa. voy a poner experimentales, porque hay muchos casos, muchas excepciones, solamente la configuración electrónica esperada. Ah, ok, gracias, profesor. Pero cuando vayan en siguiente semestre, van a ver muchas configuraciones electrónicas que no son las esperadas en otras materias. Solo les estoy dando la introducción a lo que van a empezar a ver. Ujú. Sí, gracias, profesor. Y otra duda, perdón, Sí, de ponerla experimental, en esa cambia el orden, ¿no? O sea, sí, no se pone como 3S1, 3D5, sino que va primero el número menor, que es el 3, y luego el sí, es 4. otra cosa que se escribe comúnmente. ¿Por qué? Porque se pierde primero el S. O sea, ponen 3D5, 4, 4S1. ¿Sí? Eso es otra forma de escribirlo. Pero de acuerdo a las reglas que estamos viendo, el orden va así, ¿verdad? La regla con esta diagonal va así como lo escribimos aquí, 4S y luego 3D. Por eso lo seguí escribiendo de esa forma. Ah, ok, sí, gracias, Ujú. profesor. No, nada. Ok. ¿Dudas?
Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver algo que se llama la carga nuclear efectiva. ¿En qué consiste esto de la carga nuclear efectiva? Ustedes recuerdan que el hamiltoniano pues tenía un montón de términos. Lo voy a escribir, bueno, voy a escribirlo. Entonces era menos h barra cuadrada entre 2m, o que le voy a poner, ya después la última versión que vimos era la masa reducida. Y esta es la energía cinética, y luego viene la energía potencial, y la energía potencial es la repulsión de Coulomb. Y luego, esta es la del electrón con el núcleo, ¿verdad? Y luego viene de electrón con electrón, cuando hay muchos electrones. Sería electrón con electrón, por eso tiene un más. Bueno, pues resulta que quedamos que en la aproximación orbital dijimos, vamos a hacer como que este término no existe, porque está difícil de calcular, y vamos a hacerle como que eso no vale nada, ¿sí? Bueno, esta aproximación de carga nuclear efectiva, lo que va a hacer es que sí la va a tomar en cuenta, pero lo va a tomar de una forma peculiar. Vamos a imaginar que tenemos aquí el núcleo con un montón de protones, y aquí tenemos algunos electrones, y voy a hacer el modelo de Bohr para hacerlo más fácil de explicar, y le voy a poner el electrón 1, y vamos a decir que este es un orbital S, y acá adentro hay varios orbitales, y aquí hay un orbital P, por ejemplo, que tiene 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esta carga nuclear efectiva lo que va a hacer es que este electrón que 1 interactúa con el núcleo, pero resulta que como hay otros electrones aquí en medio, es más fácil, en vez de sumar todos estos términos que están complicados, vamos a tomar todo esto como una unidad, o sea, una nube donde está el núcleo y los otros electrones tienen andan por aquí, en esta sección, 6 electrones. Y entonces va a interaccionar este electrón con esa nube. ¿Sí? Entonces, el efecto de la energía que tiene el electrón 1, que se siente atraído por el núcleo, se ve disminuida por esta carga positiva que anda aquí, esa nube positiva, negativa de electrones. ¿Sí? Al verse disminuida, ya es posible reducir ese término a un solo término. Ya alguien los calculó para muchos tipos de orbitales y muchos tipos de átomos. Esa persona se llamaba Slater. Y entonces a este efecto de la reducción, o sea, el núcleo ya no atrae con la misma fuerza a este electrón, porque ahora tiene aquí algo que lo está tapando. A eso le vamos a llamar efecto pantalla. En esta aproximación, les recuerdo, sí vamos a incluir estos electrones, pero no los vamos a hacer cero totalmente como en la aproximación orbital, sino que los vamos a poner que esa carga va a disminuir. Entonces, si Z era la carga nuclear, ahora vamos a utilizar Z asterisco, que significa la carga
nuclear efectiva. ¿Sí? Entonces, Z asterisco, que es la carga nuclear efectiva, va a ser igual a Z menos sigma, donde sigma le vamos a llamar la constante de apantallamiento. Cuando lo quieran buscar, Disculpe, ¿me podrías repetir qué es el efecto pantalla? Es que me perdí. Nuevamente, ahí va Fernando. Si tú tienes este electrón 1, según este hamiltoniano original que habíamos escrito, va a tener la interacción de este electrón con el núcleo, ¿verdad? La fuerza de atracción, porque tiene carga positiva. De acuerdo al hamiltoniano que habíamos escrito anteriormente, que está escrito allá arriba. ¿Sí? ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, sí. Pero resulta que este electrón 1 tiene en medio, entre el núcleo y ese electrón 1, hay muchos electrones, que son los electrones internos. ¿Sí? Sí. Esos electrones, lo que vamos a hacer en esta aproximación, es mejor tomar todos estos electrones y el núcleo juntos. Y entonces vamos a decir que el núcleo tiene cierta fuerza de atracción a ese mismo electrón 1. Pero esa fuerza de atracción se ve reducida por los electrones que tienen carga negativa. Esa reducción de la fuerza con la que se lo atrae y de la energía que va a provocar, le vamos a llamar el efecto pantalla. O sea, los electrones que se encuentran internos están apantallando la carga del núcleo. O sea, una pantalla es algo que está en medio. Por ejemplo, cuando se proyecta algo en la pared y se pone una pantalla, entonces hay una cortina entre la pared y el proyector. Esa es la pantalla. Ajá. Entonces, por eso se le llama pantalla. También se le llama pantallas a las que están como vestidores y que son como como de blancos, como para separar un lugar y otro. Eso es una pantalla también. Entonces, una pantalla es algo que está en medio. Ajá. Entonces, lo apantalla no quiere decir que lo impresiona, ni que lo apantalló, que es muy impresionante. No, no. Se refiere a que lo apantalla porque está algo en medio. Entonces, estos electrones apantallan la carga del núcleo. Entonces, este electrón, en vez de sentir la carga Z, que es la carga nuclear, lo que va a sentir es la carga nuclear efectiva, que es Z menos sigma. Originalmente en el artículo original no es sigma, es S. Desconozco por qué el autor eligió S, pero él se apellidaba Slater. Ah, ya, ok. Entonces el efecto pantalla solo afecta a los electrones que están en la periferia, no a los internos. Sí, sí, exacto. Pero tú puedes calcular cuál es el efecto pantalla que sufre este electrón que está aquí interno también. Porque este a su vez tiene otros electrones ahí en el mismo orbital y otros electrones más adentro probablemente. ¿Sí? En este Entonces ejemplo, se puede calcular para cualquier electrón. para cualquier electrón, porque cualquier electrón va a estar siempre apantallado por otros electrones que se encuentren más adentro o en su mismo orbital. ¿Y en el hidrógeno? Pues el del hidrógeno, ahorita vemos, bueno, la siguiente clase, que vamos a concluir este tema, vamos a ver las reglas de Slater y vamos a ver que el hidrógeno vamos a ver cuánto vale esta sigma. Profesor, una duda. Entonces, la carga nuclear
es esa fuerza de atracción que siente el electrón con el núcleo y la carga nuclear efectiva es esa misma fuerza pero reducida por la nube electrónica. Mm, casi sí, pero no son fuerzas, porque la carga nuclear, pues es carga, pues, no es una fuerza. Pero todo lo demás que me dijiste, sí, o sea, la carga nuclear, pues es la carga nuclear efectiva sería el conjunto de cargas de este electrón, estos electrones que están alrededor del núcleo. Esa sería la efectiva, o sea, sería la resta. Mira, la carga nuclear efectiva es la carga nuclear menos la constante de apantallamiento. Entonces, la carga que tienen los electrones que están formando la nube disminuye. Correcto. Correcto. Entonces, la carga nuclear efectiva siempre pues va a ser menor que la carga nuclear. Y eso es como que lógico, porque si hay este electrón, este núcleo está trayendo a este electrón 1, pero ahora tiene electrones aquí en medio, pues la atracción va a disminuirse porque también va a traer estos electrones antes que al electrón 1. Ah, ok. ¿Sí? Creo ¿Dudas? que sí. ¿Dudas de este concepto de carga nuclear efectiva? ¿No? Bueno, entonces ya hubo alguien que le hizo unos cálculos y estimó cuánto, con un método que se llama un método, eh, si no estoy mal, se llama método variacional, o creo que estoy confundiendo método variacional con otro, pero total que ya se calculó y ya se sabe cuáles son los valores, y hay una forma muy pragmática de entenderlo que yo creo que está adecuado para el nivel, ¿no? Que no necesitamos hacer ningún cálculo computacional. Bueno, entonces las reglas son las siguientes. Para calcular la constante, necesitamos primero identificar, a ver, reglas para calcular la constante sigma o S anteriormente. Entonces, identificar el electrón. Primero que nada, ¿qué electrón va a ser? Uno que esté hasta afuera, uno que esté hasta adentro, uno que esté en medio, uno que esté... ¿dónde está? ¿Qué electrón? Bueno, la segunda es que tenemos que hacer la configuración electrónica, pero las vamos a escribir, no las vamos a escribir, no las vamos a agrupar conforme Aufbau. Las vamos a agrupar con otro método que Slater desarrolló. No estoy seguro en qué método se basó, pero es el método que Slater usó. Entonces es 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, y así sucesivamente. Se fijan, está ligeramente diferente a lo que vimos con las reglas de Aufbau. Entonces ya tenemos nuestro electrón identificado y vamos a decir, es más, mejor la voy a cambiar de orden, porque primero hay que hacer la configuración. 1, y luego vamos a identificar el electrón que queremos.
Ok. Y luego vamos a sumar electrones. Digo, a sumar valores según el electrón. Entonces, las reglas son las siguientes para sumar valores. Entonces, sumar valores, los siguientes valores, según el caso. ¿Cómo los agrupé así? Slater agrupó así para determinar el apantallamiento, de acuerdo a unos valores de energía que vienen de unos cálculos. Entonces, la primera regla es 0, vas a sumar 0.0 por cada electrón que se encuentre a la derecha. Si yo estoy analizando el 3D, todos los electrones que estén a la derecha ya no importan. Segunda regla, vamos a sumar 0.35 por cada electrón adicional en el mismo grupo. Por cada electrón en el mismo grupo. Aquí tenemos un grupo, ¿no? 4S y 4P pertenecen al mismo grupo. Y el T4D ya pertenece a otro grupo. C, la siguiente. Si es un electrón S o P, vamos a poner 0.85 S o P por cada electrón que tenga que sea N igual a N y menos 1. La siguiente clase vamos a ver ejercicios, ¿eh? Y 1, los demás electrones a la izquierda. Y la última regla, si es D o F, vamos a poner 1 por cada electrón. A la izquierda. Ok, bueno, vamos a continuar este tema en la siguiente clase. Vamos a ver ejemplos, cómo interpretar estas reglas. Esto viene bastante bien en el libro que les recomendé de Cruz Garritz, pero hay reglas, hay situaciones que no vienen en ese libro. Y voy a poner en la plataforma el artículo original de Slater, que de hecho incluye más casos. Entonces el artículo original de Slater viene más general y más explicado. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Que les vaya bien. El examen es el día 11. Es dentro de 8 días. Profe, ¿y ¿Vale? esto todavía entra en el examen? Sí, es toda la unidad 2. Ese es el examen del temario. Así que un poco rápido el temario. Vamos aquí. Átomos polielectrónicos, ya lo vimos. Aproximación orbital, ya lo vimos. Principio de distribución de Pauli, ya lo vimos. Configuraciones electrónicas, lo vimos hoy. Carga nuclear efectiva es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces vamos a hacer ejercicios de carga nuclear efectiva en la siguiente clase. El día martes, y propiedades periódicas, radios atómicos y radios iónicos, energía de ionización, afinidad electrónica. Lo terminamos de ver en la siguiente clase. Y ya llegamos al examen dentro de 8 días. ¿Vale?